Buenos días. ¿Están contentos? Qué bendición poder estar nuevamente con toda la familia, con toda la familiota grandota de Fundación Emanuel. Es un gusto para nosotros estar aquí. Reciban saludos del estado de los cocos, los limones y los mangos, ¿verdad? Colima. Bueno, pues yo creo que nosotros no hemos estado haciendo mucho. Casi siempre que pasa alguien como que te apantallas, no dices yo no he hecho nada, o sea, ¿qué estamos haciendo? Nosotros lo más que estamos haciendo pues es discipular a hombres, mujeres, atender a sus familias. Dios nos ha enviado vez tras vez a cuidar niños y pues eso estamos haciendo. Seguimos predicando, seguimos trabajando con niños pues ahorita en el comedor. Ahorita vamos a abrir nuevamente pues otra casa. Habíamos cerrado una casa de rescate que tuvimos por 2 años, pasaron varias cosas y tuvimos que cerrarla, y ahora ya por ahí nos hicieron llegar otra casita que la estamos acondicionando para pues poder prestar servicios ahí de comedor, y está por salir una interna y tenemos pues ya como preparado el lugar. Ella quiere servir, quiere ser parte de lo que estamos haciendo. Y pues en realidad no creo que sean muchas cosas más a lo que ustedes están haciendo. Yo más bien quisiera compartir con ustedes una reflexión que está en Lucas capítulo 24. Es algo que Dios puso en mi corazón antes, cuando supe que íbamos a participar. Dije, bueno, yo creo que hoy este tiempo pues tenemos buenos maestros. Está Bernie enseñando, viene el pastor Ángel, está pastor Reinaldo, y pues todos los que nos están enseñando. Creo que es suficiente, pero no quiero hacer una enseñanza, solo quiero hacer una pequeña reflexión, y voy a parafrasear, debido al tiempo, voy a parafrasear todo el capítulo. Quiero que me apoyes ahí si quieres, pues nada más escuchando, vamos a leer un poquito. Pero yo, al estar recordando esto que estamos viviendo, este homenaje que significa este congreso, pues Dios puso en mi corazón este pasaje, el camino a Emaús. El día domingo, 3 días después de la crucifixión, 2 discípulos iban camino a una aldea llamada Emaús. La jornada había sido larga, habían caminado una buena parte del recorrido de 10 kilómetros desde Jerusalén a Emaús. La noche había empezado a caer, en consecuencia el sueño se notaba en sus ojos. Sumado a ello, estos hombres estaban desilusionados y tristes. Caminaban cabizbajos hacia su aldea y hablaban entre ellos acerca de lo que ese fin de semana había acontecido. Todas sus esperanzas se habían esfumado, todos sus sueños habían sido violentamente truncados. La ilusión de que su pueblo fuera redimido de la opresión ya se había perdido. ¿Por qué? Pues Jesús ya no estaba entre ellos. Estos hombres regresaban a su aldea, a sus casas, a sus trabajos, sus negocios, vacíos de esperanza. Regresaban a su vida rutinaria, su vida diaria, sin sentido a la rutina. El novio les había sido quitado, la fiesta había terminado, la canción había terminado. O sea, para ellos esto había sido como que pues el final de todo. Esto de pronto, cuando estaba estudiando, me vino a la mente algo que en un momento pasó por nuestra cabeza, no sé ustedes, pero por mi cabeza, y por ahí comentando con alguien, ¿qué pasará cuando don Jaime ya no esté? Fundación Emanuel va a seguir adelante, se va a quedar, cada quien se va por su lugar a hacer sus tareas, y creo yo que esto es una respuesta de pues que realmente esto sigue adelante. La intención del jefe, creo yo, siempre fue que todos estuviéramos trabajando, que esto continuara. Él nos dejó un legado, él nos dejó, todos podremos recordar sus consejos, podemos recordar sus enseñanzas, tantas y tantas cosas que pudimos vivir, algunos más, algunos menos. Y bueno, retomando este punto, estos hombres dicen que regresaban a su aldea, a sus casas, a sus trabajos, porque los últimos 3 años para ellos habían sido maravillosos. Había sido un tiempo hermoso de haber estado conviviendo con el maestro, y creo yo que muchos de nosotros podemos tener cierta empatía en esto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes recuerdan esos tiempos hermosos que pasaron
al lado del jefe. Ayer escuchaba yo a mi cuñada Car, pues cuando los visitaba, nosotros la vez que nos visitó en Colima, algo que a mí me dejó muy marcado fue que él, cuando estuvo en mi casa, dijo: Adolfo, cuando por alguna razón, por causa de tu familia, no puedas ir a la cárcel, no vayas. Entonces yo dije: ah, caray, ¿cómo es que me está pidiendo que deje todo por causa de mi familia? Y yo le agradezco tanto a él que me haya dado ese consejo, porque desde entonces yo me dediqué a mi familia. Ahora ya mis hijos ya se casaron, ya cada quien está en su hogar, y mis hijos siguen con nosotros, y cada vez que tenemos oportunidad de reunirnos, pues hay esa armonía, hay esa comunión. Y digo, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que nosotros nos dedicamos aún dentro del ministerio a estar con ellos, a estar con ellos. Mi hija, la mayor, iba a cumplir 15 años cuando llegamos a Colima, esto hace ya casi 16 años. Entonces, pues, ella no tuvo fiesta de 15 años, el muchacho Luis, pues, llegó bien jovencillo. Empezamos a tener ahí, pues, varios problemas por su juventud, de que un día se nos fue de la casa y cosas así por el estilo, la más chiquita, y bueno, todas estas cosas hoy que ya las superamos y que la familia sigue adelante. Yo tengo mucho que agradecerle a don Jaime por ese consejo que él me dio. Dijo: nunca dejes a tu familia, siempre que sea lo primordial, tu familia, y es algo que yo lo guardo mucho en mi corazón. Y regresando a este pasaje, dice que estos hombres caminaban cabizbajos hacia su aldea, hablaban entre ellos acerca de lo que ese fin de semana había acontecido. Todas sus esperanzas se habían esfumado, todos sus sueños habían sido violentamente truncados, ¿sí? Estos 3 últimos años para ellos habían sido tremendos. Jesús los había llamado, los había cautivado, Jesús los había despertado del letargo, les había dado esperanza, les había dado una vida entera, distinta, emocionante, expectante. Jesús había cambiado su paradigma acerca del Dios y de su reino, había cambiado su manera de pensar. Por 3 años había estado siempre con ellos, su presencia les había dado seguridad, les había dado confianza. Estos hombres nunca antes habían sentido así, porque Jesús era un hombre como ninguno, distinto, hablaba y actuaba con autoridad, los demonios se sujetaban tan solo al verlo, los enfermos eran sanados con tan solo una palabra. Jesús parecía vivir en una dimensión, o sea, en otro nivel. Su espíritu, su ánimo eran contagiados, eran contagiante esa actitud del maestro con ellos. Pero ahora todo esto solamente era un recuerdo. Quizás en este momento, mis hermanos, podrás recordar tiempos mejores de tu vida. Yo estaba recordando cuando el Señor nos llamó, cuando tuvimos la oportunidad pues que fue don Jaime a León allá con el jefe Bolaños, y nos hicieron la invitación. Habían quedado que pues íbamos a orar porque parecía que hasta en agosto se iba a hacer esto, y en menos de un mes me habla el jefe Bolaños y me dice: hermano, ¿estás sentado? No, pues siéntate, porque me acaba de enviar dinero Jaime, porque él así le dice, Jaime, y te vamos a buscar casa en Colima. Cuando él dijo Colima, para nosotros, lo que es Rosalba, y para mí fue algo así muy impactante, porque nosotros habíamos estado orando por Colima. A nosotros nos habían dado la oportunidad de escoger entre los 8 estados que había, alguno de ellos a cuál nos queríamos ir. Y en oración nosotros dijimos: pues Colima, siempre te vas por la comodidad, ¿no? Está cerquita, yo soy de Guanajuato, estoy a 6 horas, hay playa, ¿verdad? Siempre piensas en la comodidad, que ni vamos casi, pero bueno, al final es que ahí está la playa. El asunto es que todos esos tiempos que recordamos, pues probablemente mejores en tu vida, nosotros pues teníamos nuestro negocio, nuestra casa. Cuando recién llegamos a Colima, algunos de ustedes lo saben, pues no teníamos nada, excepto pues que muchas ganas de seguir adelante. Recuerdo cuando llegó Reinaldo y Hilario, yo blasfemaba, de verdad lo digo, yo decía: Señor, me engañaron, ¿por qué estoy aquí? Yo no sé a qué vine, dejé mi casa, dejé todo y no teníamos nada, porque no nos había llegado un apoyo todavía.
y de pronto llega una camioneta allá afuera y era Reinaldo con Hilario con unas cajas de comida que como con guante blanco, ¿no? Cálmate, porque la verdad yo sí renegaba, decía, ¿por qué? Pues si yo ya nomás abría la cortina de mi negocio y me llegaban los clientes y en esa ocasión pues ya teníamos tiempo que, algunos días allá y no llegaba nada, entonces pues sí sufriendo un poco, ¿no? Esos tiempos de prosperidad y de bendición que nosotros ahora entendemos que Dios nos saca de nuestra vida de comodidad y satisfacción para empezar a percibir las cosas que vienen de Él, por su Espíritu. Cuando vivías en tal y cual ciudad, tenías un mejor trabajo, etcétera. Todos en algún momento podemos recordar esos tiempos, pero solo un recuerdo y un tema de conversación era lo que tenían estos hombres. Estos discípulos era lo único que les había quedado, un recuerdo. Ellos recordaban y hablaban de esos tiempos que se habían ido, porque Jesús ya no estaba con ellos. Él había sido aprendido, crucificado, sepultado, y ya era el tercer día, y su promesa de resucitar de entre los muertos parecía apagarse. Pero mientras estos hombres hablaban de estas cosas, se les acercó un caminante, aquí en Lucas 24 del 17 al 21, son lo único que voy a leer. Dice, y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y finalmente, estos hombres comenzaron a hablar de su maestro, de su amigo, aquel que había caminado con ellos, que les había permitido soñar de nuevo, pero ahora ya no estaba entre ellos. Cuando yo estaba leyendo esto, yo estaba recordando mucho al motivo de este congreso, por el cual estamos homenajeando ahora. Porque en algún momento yo llegué a escuchar a algunos que, ¿y ahora con quién? ¿Y ahora a quién le voy a pedir un consejo? ¿Y ahora a dónde voy a correr? Y yo recordaba mucho eso. Recordaba de verdad mucho eso y no sé, yo de pronto dije, pues no, es que yo no sé qué voy a hablar y finalmente yo lo único que quiero es solamente retomar un poquito, no sé si a ustedes les está cayendo el 20, pero finalmente él fue un hombre de gran ejemplo para todos nosotros. Jesús había sido igual, un hombre de gran ejemplo para estos discípulos, y a veces nosotros nos sentimos como esos dos caminantes rumbo a Emaús, desilusionados y sin esperanzas. Es cuando alguna enfermedad nos ha derribado. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por enfermedad? Cuando la sanidad no ha venido, cuando perdemos a un ser querido. Hemos estado recordando varios que ya se nos han adelantado. Cuando perdimos todas nuestras posesiones, cuando una crisis familiar nos ha abatido, cuando problemas económicos azotan nuestras casas. Es entonces cuando caminamos cabizbajos, tristes, llenos de desilusión. Cuando nos agobian los problemas, nuestro corazón clama por regresar a casa. Como el hijo pródigo, ¿verdad? Aquí en Lucas 15, 17 al 18 dice que este hombre, volviendo en sí, dijo, regresaré a la casa de mi padre. Usted me había reconocido que había gastado todo y lo había malgastado, y tomó la decisión de regresar a casa. Yo recuerdo esto cuando nosotros salimos de allá de Irapuato. Anteriormente en la iglesia donde nos congregábamos habían mandado un pastor a Mérida, por allá, y de repente, no, pues el hermano Jesús se llamaba, pues se regresó, y dijo una mujer ahí, dijo, no, es que lo que pasa es que él estaba en la visión de Toño. Toño era el pastor de una congregación allá.
Entonces ahí como que me cayó el 20 y dije yo, pues es que él lo llamó el hombre lo abandonó, porque se regresó porque nunca le llegaron recursos, o en algún momento pues se olvidaron que él estaba allá y habían quedado de que le iban a mandar recursos. Entonces eso fue algo que nos quedó muy claro a nosotros, en cuanto a que nosotros no íbamos porque nos habían mandado recursos o porque nos fueran a llegar recursos. Nosotros habíamos dejado los recursos, nosotros dejamos la casa, dejamos el negocio por servir al Señor. Entonces ahora nosotros estamos completamente conscientes que si Él fue el que nos llamó, es el que nos sostenga, ¿no? Hasta el día de hoy, pues Él nos ha bendecido, ha ensanchado nuestro territorio. Hemos seguido adelante por la gracia y la misericordia de Dios. Pero estos hombres siguieron adelante, rumbo camino a Emaús. Iban tan cansados y abatidos que no se dieron cuenta quién era el que caminaba con ellos. Jesús decidió quedarse, pero ellos siguieron aún sin reconocerlo. Estaban tan desilusionados, tan cansados, que sus ojos estaban velados, no se daban cuenta que Él acababa de entrar a su casa y estaba a su lado, y el que estaba a su lado era el Maestro resucitado. Hasta entonces estos hombres no habían podido reconocerlo, pero cuando se sentaron a la mesa a compartir el pan con Jesús, algo asombroso sucedió. Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio a comer. Y fue en ese momento cuando sus ojos fueron abiertos milagrosamente y pudieron reconocer a su Maestro. Y luego desapareció de su vista. Una de las cosas grandes es que una carga fue quitada de sus hombros, el pesar y la tristeza se fueron porque el Maestro estaba con ellos. Había resucitado. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Él resucitó. Y estos hombres estaban tan emocionados que se les olvidó el cansancio, porque inmediatamente se levantaron de la mesa, emprendieron el camino de regreso a Jerusalén, que era el regreso a casa. Pero fíjate algo, mi hermano, el regreso, el camino a casa es el que te lleva en la dirección correcta, no es el camino a tu domicilio. Puede ser que en este momento te encuentres en tu domicilio, pero tal vez estés lejos de tu casa. Cuando estamos en desobediencia, estamos lejos de casa. Cuando vivimos con ataduras y pecados, estamos lejos de casa. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, estamos lejos de casa. Y entonces los discípulos dicen que iban de regreso a casa y contaban todo lo que les había acontecido y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Cuando partes el pan en la mesa del Señor, es que nuestros ojos son abiertos. Cuando compartimos el pan con Él, podemos verlo porque el pan partido es Jesús. En la mesa del Señor captamos la inmensidad de su amor, y en la mesa del Señor, mis hermanos, llegamos a comprender que no importa cuán grande sea nuestro problema, su amor es suficiente para poder sobrellevarlo. Si en alguna ocasión has creído que el Señor no está interesado en tu problema, piensa en lo siguiente: ¿qué tenía que hacer el Señor Jesús en ese trayecto de Jerusalén a Emaús? Él podía simplemente haber regresado al cielo, ya que Dios lo estaba esperando, su Padre lo estaba esperando. Él podía haber recorrido el mundo, proclamado los principados y potestades, la victoria en la cruz, pero en su gran amor fue encontrarse con dos caminantes cansados y tristes, y camino a una aldea desconocida, porque para eso murió en la cruz, para traer paz y consuelo al corazón afligido. Mis hermanos, una de las cosas más difíciles para el hombre es tener gozo en medio de situaciones difíciles, y el problema está en que confundimos gozo con alegría. La alegría es producida por situaciones externas, pero el gozo no. La alegría es producto del resultado de las circunstancias, mas sin embargo el gozo viene a pesar de ellas. Yo quiero darle gracias, ya para terminar, precisamente a algunas personas aquí. Yo les voy a comentar algo rápido, y ustedes lo saben. Hubo en algún momento que yo estuve fuera de la fundación por 3 años, por una indiferencia que sucedió ahí,
Pero Dios sabe que cuando esa situación sucedió, no fue totalmente como de mi parte que yo hubiera querido quedar fuera de fundación, sino que hubo un malentendido por ahí y yo siempre estuve orando que Dios me diera la oportunidad de regresar a esta familia, de que don Jaime me aceptara mis disculpas, de yo poder hablar con don Jaime, poder restaurar eso que se había quebrado. Y aquí hubo unas personas que fueron muy importantes en mi vida. Y yo se los quiero agradecer a Aguascalientes, le quiero agradecer a Alberto, y también le quiero agradecer a los que se mantuvieron en margen, al margen, a los que por alguna razón no pudieron hacer nada. De alguna manera las cosas eran así. Para mí fue una oración contestada. El día que yo, por parte de Beto, te agradezco mucho, Beto, que me hayas puesto el medio para yo hablar con don Jaime en esa ocasión, y que don Jaime me haya escuchado, hayamos podido platicar, y que en ese momento él me haya dicho, ¿sabes qué? Tú regresas. Y cuando yo supe que esto había pasado, que la enfermedad y todo eso, yo siempre estuve diciendo, Señor, no permitas que yo me vaya sin ver a don Jaime, no permitas que él se vaya sin que yo esté a cuentas con él. Por eso que cuando yo supe que él ya se nos había adelantado, lo menos que yo podía hacer era venir aquí a la Ciudad de México, y creo que fui de los últimos por causas del camino y todo. Yo llegué a las 2 de la tarde, cuando él a las 3 de la tarde pues ya nos estaban diciendo que nos fuéramos de ahí. Pero le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de haber podido estar en ese último momento con él, y en esos últimos momentos con él. Y pues muchas gracias a todos, de verdad, los amo, les amamos, de parte de mi esposa, de parte ya de la nueva familia. Gracias Beto, gracias Gina, gracias Carlos, gracias Martita, y a todos también, gracias jefe Bolaños, Hilario, Reinaldo, muchas gracias a todos por Toy, gracias de verdad Gerardo, Lorenzo, a todos mis hermanos, a Víctor, a todos, Dios me los bendiga. Rafa, gracias, estamos en Colima para cuando gusten, les amo. Chilita, le amamos, le respetamos, y usted sabe que para nosotros usted es una mujer muy valiosa. Dios me la bendiga mucho, grandemente, y pues aquí seguimos, parados sobre la brecha y hasta que Cristo venga. Amén.